de la colección Pinocho contra Chapete. Pinocho en jauja. Capítulo 1. ¿Dónde está Jauja? Pinocho en camino. Los consejos del viejecito. A Pinocho le chocaba mucho todo lo que oía decir de Jauja. Un país donde, según es fama, atan a los perros con longaniza tenía que ser extraordinario y naturalmente Pinocho decidió visitarle. Pero, ¿dónde estaba Jauja? Pinocho se lo preguntaba a todo el mundo, pero nadie le daba razón. Y sin embargo nuestro muñeco no desistía en su propósito. Bueno era él, cuando se le metía una cosa en la cabeza. Empezó a revolver bibliotecas y a consultar mapas, hasta que al fin averiguó que Jauja debía estar en el camino de Mesopotamia, según se va a mano derecha. Y encantado con su hallazgo, se puso en camino provisto de una respetable merienda. 7 días y 6 noches llevaba andando cuando una tarde, cerca de un bosque, se encontró con un viejecito que tenía una barba muy blanca. Pinocho se acercó a él y le dijo así: «Buenas tardes, señor. ¿Sería usted tan amable que me dijese si voy bien para Jauja?» El viejecito, después de mirarle, le contestó: «¿Y qué vas a buscar a Jauja, hijo mío?» «Toma», exclamó Pinocho. «En primer lugar, conocer un país del que cuentan tantas maravillas y sobre todo ver la manera de hacerme con una fortuna sin que me cueste trabajo. ¿Y tú no sabes, muñeco, que la fortuna que se consigue sin trabajo no es buena ni aprovecha?» «Mire usted», dijo Pinocho un poco amoscado, «yo le pregunto si sabe dónde está Jauja, pero no le pido consejos. Y yo te digo que te engañas si crees que en Jauja vas a encontrar la felicidad. Vuélvete, hijo mío, estudia, trabaja y entonces, cuando lo merezcas, podrás ir a Jauja tranquilamente». Bueno, ya veo que debe ser usted algún maestro de escuela. Buenas tardes». Y Pinocho, sin hacer más caso del viejecito que del grillo parlante, siguió su camino. Véanse las aventuras de Pinocho. Capítulo 2. Llegada a Jauja. Vaya un país. No tardó mucho en descubrir una ciudad. A Pinocho le dio un vuelco el corazón. Aquello debía ser Jauja. Apresuró el paso y al poco tiempo llegaba a las puertas de la ciudad donde todo el mundo es feliz. Lo primero que vio fue una hermosísima huerta con una infinidad de árboles cargados de manzanas, peras, melocotones, albaricoques, naranjas. A Pinocho se le hacía la boca agua. La huerta estaba rodeada por una tapia, pero de trecho en trecho había colocadas unas escaleras de mano para el que quisiera subir. Pinocho subió por la que tenía más próxima. Una agradable sorpresa le esperaba. Los árboles daban la fruta ya pelada y sin hueso. ¡Qué felicidad!, exclamó lleno de gozo nuestro muñeco mientras trepaba por uno de los árboles. Un pájaro que tranquilamente estaba en otro árbol y vino a posarse en una rama cerca de Pinocho. Y mientras éste devoraba peras, manzanas, albaricoques y naranjas, empezó a silbar unas deliciosas melodías, sin duda con la amable intención de que nuestro héroe comiese como los reyes, con música. Era un canario flauta. El atracón que se dio Pinocho fue morrocotudo. Tanto y tanto comió que empezó a hinchársele la barriga. «¡Dios mío!», exclamó asustado, «he abusado demasiado y me va a dar un cólico. ¡Ay de mí! ¿Quién se queja aquí donde no se queja nadie?», preguntó una voz extrañada, y al punto
apareció un mono con sombrero de copa y paraguas. «Soy yo, señor mono, que he comido tanta fruta que estoy viendo que me va a dar un cólico». «Tú estás loco», dijo el mono. «En Jauja no se pone nadie enfermo. Haga lo que haga y coma lo que coma». «¡Qué gusto! Y diga usted, señor mono, ya que es usted tan amable, ¿me podría usted indicar un hotel donde pudiese yo hospedarme? Porque soy forastero. Ahora están los hoteles llenos, como estamos en fiestas, porque ponen de largo a la princesita Caralinda, ha venido mucha gente. Pero yo tengo un cuñado que tiene casa de huéspedes y si quiere le recomendaré a él con mucho gusto». Entonces el mono sacó una tarjeta, escribió unas líneas de recomendación y se la entregó a Pinocho, dándole las señas. Después de esto se despidieron muy cortésmente y nuestro muñeco se internó en la ciudad. Cuanto veía le dejaba estupefacto. En primer lugar, no hacía frío ni calor. Las fuentes públicas echaban agua de limón, gaseosa y refrescos de todas clases. Junto a las fuentes había grandes bandejas con jamón en dulce y bocadillos de ternera. Los guardias de orden público eran amables y repartían bombones y caramelos a los transeúntes. Las aceras estaban alfombradas, lo que resultaba comodísimo al andar. En los paseos había, en vez de bancos de madera, cómodas mecedoras y blandas butacas. No había fonógrafos. Pinocho, embelesado con tantas maravillas, tropezaba con los transeúntes y les daba pisotones, pero ellos, lejos de incomodarse, le decían con mucha amabilidad: «Usted dispense». Una de las cosas que más chocaron a nuestro muñeco fue ver que en Jauja los animales desempeñaban un gran número de oficios. Los continentales estaban servidos por galgos. Los elefantes los empleaban como máquinas apisonadoras. Las serpientes las utilizaban como mangas de riego. Los canguros servían de papeleras públicas, los papeles se depositaban en sus bolsas, las jirafas hacían el oficio de faroleros. En vez de los feos coches de alquiler que hay en las demás ciudades, en Jauja había unas preciosas cigüeñas que transportaban a los viajeros sobre sus lomos de blanca pluma, lo cual resultaba muy decorativo. Todo estaba perfectamente organizado. Una vez que Pinocho tropezó y cayó de bruces, colocaron inmediatamente una almohada de plumas debajo de sus narices y así no se hizo el menor daño. En Jauja todo estaba previsto. Capítulo 3. Recepción en el palacio, Pinocho bailarín. Aquella noche se celebraba un baile de trajes en el Palacio Real. La princesa Caralinda acababa de cumplir 15 años y con motivo de ponerla de largo, sus padres, los reyes, habían organizado una serie de festejos. Pinocho, que se había instalado magníficamente en la casa de huéspedes donde le había recomendado el mono, daba vueltas por su habitación pensando en la manera de asistir al baile. La dificultad consistía en que no tenía ropa adecuada, pero a fuerza de pensar acabó por discurrir un traje despampanante. Con un embudo que pidió prestado en la cocina y las plumas de un plumero usado, se construyó un casco admirable. Con la tela de una sombrilla vieja se hizo una airosa capa y con un bastón sin puño se fabricó una espada que metía miedo. Con estos elementos y su gallardía natural, Pinocho resultaba un caballero de la Edad Media, como se ven pocos. Estaba elegantísimo. Así vestido, salió a la calle, tomó una cigüeña de punto y en un minuto llegó al Palacio Real. ¡Señores, qué palacio!
Era inmenso, como 80 veces el Palacio Real de Madrid. Estaba construido con enormes diamantes tallados en forma de sillares. Las columnas eran de esmeralda, las puertas eran de oro cincelado y la cúpula central estaba formada por una perla cortada por la mitad, casi nada. Por dentro aún era más sorprendente. Las escaleras estaban construidas de un modo tan ingenioso que nunca había que subirlas, sino bajarlas. Los cristales de los balcones eran de aumento, con lo que se conseguía ver el paisaje a distancias fabulosas. Los correctísimos criados eran reyes destronados de otros países. En el salón donde se celebraba el baile se hallaba reunida toda la aristocracia de Jauja. El rey y la reina presidían la fiesta. La princesita Caralinda resplandecía de hermosura. Era la más bella princesa que haya reinado en los cuentos. Cuando la fiesta estaba en su apogeo, se oyó una voz maravillosa que anunciaba: «El señor Pinocho, caballero español». Hay que advertir que para anunciar a los invitados habían contratado a Tita Rufo. En la sala hubo un movimiento de curiosidad. Todas las miradas se dirigieron a la puerta por la que, con paso noble y ademán altivo, Pinocho penetró. Avanzó hasta los reyes y con el mayor aplomo ejecutó la más elegante de las reverencias. Todos le contemplaban admirados. «¡Qué gallardo es!», decían las damas. «¡Qué nariz más hermosa tiene!», decían con cierta envidia los caballeros. Pinocho, después de saludar a los reyes, se dirigió a la princesita y, haciendo una graciosa pirueta, la invitó a bailar. La princesa aceptó inmediatamente. Los invitados hicieron corro para ver a Pinocho y a su pareja. Hay que advertir que en Jauja no hace falta llevar el compás de la música, porque allí la música es la que lleva el compás de los que bailan. Es mucho más cómodo. Pinocho empezó dando unas vueltas fantásticas. Ya no puedo más. Perdón, repito. Hay que advertir que en Jauja no hace falta llevar el compás de la música, porque allí la música es la que lleva el compás de los que bailan. Es mucho más cómodo. Pinocho empezó dando unas vueltas fantásticas y haciendo unos gestos originalísimos. Los concurrentes le miraban asombrados, pero él, sin preocuparse lo más mínimo, seguía dando saltos y arrastrando a la princesa en giros vertiginosos. En Jauja no habían visto nunca bailar de un modo semejante. Pinocho, con el fuego de la inspiración, hacía cosas extrañas, daba brincos, pegaba zapatetas, daba saltos mortales. A la princesa, en un traspiés, se le cayó la corona, pero Pinocho, sin dejar de bailar, hizo una pirueta, la cogió del suelo y la volvió a colocar en la cabeza de la princesa. Esto decidió el éxito. El rey, al ver tal muestra de agilidad, empezó a aplaudir entusiasmado, y los cortesanos siguieron el ejemplo. Pinocho, sonriendo, hizo un saludo a la reunión y, como el baile había terminado, condujo a su sitial a la princesa, que materialmente no se podía tener. La pobrecita sudaba por cada pelo una gota. Aquella noche, Pinocho fue el héroe de la reunión. Capítulo 4. La rata sabia, el prodigio del grano de arroz, Pinocho triunfador. Al día siguiente se celebraba un concurso de habilidades. Este concurso consistía en lo siguiente: ante el rey y la corte habían de presentarse cuantos hubiesen hecho algo extraordinario.
El premio, como es tradicional en los cuentos, era la mano de la princesa Caralinda. De todas partes del mundo había venido gente que aspiraba al premio, pero después de una selección muy escrupulosa, solo habían quedado 3 opositores: un príncipe indio, un mandarín chino y Pinocho, que había solicitado tomar parte en el concurso. En el salón del trono estaba reunida la corte. El rey, la reina y la princesa presidían naturalmente la asamblea. Cuando todo estuvo dispuesto, el gran chambelán se levantó y dijo: «Ábrese la sesión». Un enano dio 3 golpes con un martillo de cristal en una campana de oro. El príncipe indio, el mandarín chino y Pinocho penetraron en el salón. «Que se adelante el primero y nos muestre su habilidad», dijo el rey. El príncipe indio avanzó, hizo una profunda reverencia al estilo de su país y dijo así: «Después de largos y profundos estudios sobre la condición de los animales, he conseguido amaestrar una ratita que voy a presentar al jurado». Diciendo esto, sacó de una caja de marfil una preciosa ratita color rosa. La rata, al verse libre, se puso en 2 patas y con una diminuta bandurria que llevaba, empezó a tocar un pasodoble. Después, acompañándose con la música, cantó una canción napolitana con una vocecita tan fina y tan bien timbrada que la concurrencia aplaudió entusiasmada. Aquello realmente era extraordinario. Pero Pinocho sonreía. «¡Que se adelante el segundo!», dijo el rey. Avanzó el mandarín chino y después de inclinarse 3 veces, dijo así: «Yo me he pasado trabajando 40 años día y noche sin dormir ni descansar un momento, y he logrado tallar un grano de arroz de tal manera que reproduce exactamente por dentro y por fuera la catedral de Burgos». Y adelantándose, presentó al rey la diminuta maravilla. Con una poderosa lupa fue examinada. Efectivamente, el grano de arroz se había convertido en la famosa catedral. No le faltaba ni un detalle. Sus arcos, sus columnas, sus torres, sus ventanales, sus altares, todo estaba fielmente reproducido, y hasta en el interior veíanse los fieles congregados y oyendo misa. Aquello dejó estupefactos a los asistentes, pero Pinocho sonreía. Entonces el rey dijo así: «Que avance el señor Pinocho y que nos muestre su habilidad». La expectación fue enorme. No se oía el vuelo de una mosca. Pinocho, sonriendo, avanzó hasta el centro del salón y, saludando versallescamente a los reyes, dijo así: «Yo reconozco el mérito de lograr que una rata cante una canción napolitana y admiro el trabajo que supone el hacer la catedral de Burgos en un grano de arroz. Pero…». Y al decir esto, levantó arrogantemente la cabeza. «Pero todo esto son juegos de chiquillos comparado con lo que yo he hecho». A ver», dijeron los asistentes intrigados en grado máximo. «Pues bien, señores, yo he conseguido lo que nadie ha conseguido jamás. Yo he estado en la luna. Yo he sido sentenciado a muerte por sus habitantes y yo he logrado escapar de entre todos ellos y volverme a la tierra». Un «¡ah!» de estupefacción acogió estas palabras. «Aún hay más. Yo he visitado el fondo del mar.
¡Cielos!, interrumpió la concurrencia. He sido víctima de las iras del rey del océano y he recorrido distancias incalculables en el vientre de una ballena. ¡Imposible!, exclamaron los cortesanos. De esto da fe la historia. Libros se han escrito que relatan estos hechos maravillosos y que recorren el mundo entero. He dicho, véase Pinocho en la luna y Pinocho en el fondo del mar. Por unanimidad le fue concedido a Pinocho el premio. El delirio, el entusiasmo no tuvo límites. El mismo rey, olvidando la etiqueta, descendió de su trono para estampar 2 sonoros besos en las mejillas del incomparable muñeco. Después, 4 heraldos con trompetas recorrieron la ciudad anunciando solemnemente la boda del extraordinario aventurero Pinocho con la princesa Caralinda. Capítulo 5. Reunión misteriosa. Viva el dolor a casa. Imaginaos cómo volvería Pinocho a su casa de huéspedes. Menudo porvenir le aguardaba. Casarse con la princesa de un país como Jauja, un país donde no se conocía el dolor. Pensando en estas cosas, caminaba nuestro héroe completamente distraído, cuando notó que unos hombres entraban recatadamente en una casa aislada. Entraban por grupos separados, después de mirar cuidadosamente a todas partes, temiendo sin duda el ser descubiertos. Aquello era sospechoso. El aspecto misterioso de aquellos hombres llamó la atención de Pinocho, que, como sabemos, era un estupendo detective. Véase Pinocho detective. Además, en su calidad de futuro príncipe heredero, le interesaba todo lo que afectaba a la seguridad del reino. Y naturalmente quiso saber lo que significaba aquella reunión tan sospechosa. Cuando vio que ya no venía más gente, logró subirse al tejado gateando por una cañería. Una vez allí, empezó a buscar la manera de introducirse en el interior. Entonces se le ocurrió deslizarse por una chimenea. Así lo hizo, y al poco rato cayó sobre el fogón de una cocina. Afortunadamente, no había nadie, ni se guisaba nada. Abrió la puerta y se encontró en un pasillo, donde se habían metido los misteriosos visitantes. De pronto llegó hasta él un lejano rumor de voces. Guiado por ellas, avanzó por el pasillo, atravesó varias estancias y llegó hasta la puerta de una habitación. Con infinitas precauciones para no ser descubierto, miró por el ojo de la cerradura y vio que allí se hallaban reunidos unos 50 individuos. Aquello tenía todo el aspecto de una conspiración. Con mucho cuidado, abrió suavemente la puerta y se ocultó tras una cortina desde donde se veía y oía todo perfectamente. En el centro de la estancia, subido en una mesa, un hombre hablaba a los demás, que le escuchaban con gran atención. «Compañeros», decía, «todos estamos convencidos de que es necesario hacer la revolución en Jauja. En este país no se puede vivir». Pinocho se quedó con la boca abierta al oír estas palabras. El hombre siguió así. «Aquí todo el mundo es feliz, nadie desea nada, porque come lo que quiere, no tiene frío ni calor, ni padece enfermedades. Y esto es lo terrible, aquí no existe el deseo. Además, como se desconoce el dolor, se desconoce la verdadera felicidad. Yo os digo que sin dolor y sin deseo, la vida es una cosa tan aburrida que no vale la pena de vivir. ¿Cómo vais a saber lo que es la alegría de comer si nunca habéis tenido hambre? ¿Cómo sabréis nunca lo que vale la amistad si no habéis tenido enemigos?
La fatiga es necesaria para poder saborear el descanso. Hay que saber sufrir para saber gozar. Restablezcamos la vida como en todas partes. ¡Viva el dolor! ¡Viva! ¡Viva!, gritó la multitud convencida. Pinocho se quedó tan asombrado al oír esto que ya no se dio cuenta de nada más. Cuando se repuso de su estupor, la reunión se había disuelto y no quedaba nadie en la casa. Entonces Pinocho empezó a reflexionar y comprendió que aquellos hombres tenían razón, como tenía razón el viejecito de la barba blanca cuando le decía que la felicidad hay que ganarla. Ciertamente, un país donde todo sale a pedir de boca y donde se desconoce el trabajo y el esfuerzo, tenía que causar al fin un aburrimiento invencible. Y comprendiéndolo así Pinocho, decidió sacar provecho de la lección y buscar la fortuna por otros caminos más nobles. Se propuso estudiar mucho para hacerse un hombre de provecho y ser respetado por todo el mundo. Jauja solo era buena para los vagos. Y esto le pareció a nuestro Pinocho tan feo que sin pensarlo más se volvió a su casa. Hizo su maleta y sin despedirse de nadie tomó el camino de vuelta a su tierra, convencido de que en esta vida hay que trabajar y saber sufrir. Fin.